Buenas noches a todos. Bueno, bienvenidos a este ratico que nos regalamos cada semana para aprender un poco más de bienestar y para compartir. Ya teníamos 2 semanas que no nos veíamos porque la semana pasada lo dedicamos a un tema súper especial, pero era una reunión dedicada a toda la comunidad de doTERRA y entonces, por supuesto, no pudimos interactuar. En este encuentro queremos que interactúen con nosotros, que nos cuenten sus opiniones, sus situaciones y también si tienen alguna pregunta, pues por aquí la vamos a estar contestando. Bueno, el tema de hoy es salud y metabolismo. Me encanta este tema porque este tema engloba tantas cosas importantes y muchas veces no las conocemos. Por ejemplo, en mi caso, yo relacionaba metabolismo solamente con el peso y sí tiene relación, pero no es todo. Hay una cantidad de cosas que funcionan, una cantidad de procesos que hay en nuestro cuerpo relacionados con el metabolismo que habla sobre los cambios químicos que presenta en una célula o en un organismo como nosotros, y estos cambios producen energía y producen lo que nosotros necesitamos para poder eliminar sustancias tóxicas. Todos estos procesos los vamos a continuación a nombrar de una manera más específica y para que empecemos a relacionarlos con nuestro día a día. Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta tenerlos hoy aquí conectados y sí, en el día de hoy vamos a hablar de ese tema que a mí me gusta tanto porque está muy relacionado con conocernos a nosotros mismos, con lo que yo siempre he defendido de conocernos a nosotros mismos y la importancia de entender cómo funcionamos. Entonces, me gusta mucho, por ejemplo, la pirámide de bienestar que trabajamos en doTERRA porque básicamente nos enseña que ese autocuidado va a seguir siendo primordial y muy importante. Y si vamos mirando la base, lo primero que es comer correctamente. Y muchas veces nos dicen, muchas veces no, casi siempre nos dicen qué es lo que está mal comer, qué es lo que no debemos comer. Y muy pocas veces nos enseñan de verdad qué podemos comer y de qué forma podemos comer. El ejercicio, ya también habíamos hablado de esta parte afortunadamente en nuestras clases anteriores, en nuestros encuentros anteriores, y ya pudimos hablar también de esa importancia de la actividad física y de cómo podemos hacer muchísimas cosas que nos gusten como actividad física. Hablábamos también del descanso, o vamos a hablar también bueno, ya hablamos del descanso y del manejo del estrés, también de la importancia de aprender a descansar. Tampoco sabemos muy bien descansar y ya nosotros también hablamos de la importancia del dormir y cómo está en nuestras manos. Yo entiendo y créanme que en algunas situaciones o en algunas circunstancias es difícil tener un adecuado sueño. Son circunstancias de la vida que a veces nos llevan a no descansar bien, pero que no sea el común denominador en nuestra vida, ¿no? Que si nos tocó tener una mala noche o trasnochar por algún motivo que no sea constantemente, porque además ya sabemos que el sueño y el descanso no se recupera. Esa reducción de carga tóxica, miren, cuando uno está a su alrededor y empieza a entender estas cosas, o cuando hay una enfermedad que te dice que es necesario reducir la carga tóxica, todo lo que nos rodea tiene muchísima carga tóxica y está en nuestras manos empezar a cuidar esa carga tóxica, lo que usamos en nuestros productos del día a día, lo que comemos nuevamente, lo que está a nuestro alrededor, de verdad que tiene demasiada carga tóxica. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es la carga tóxica y cómo podemos empezar a controlarla, por supuesto, que vamos a empezar a disminuirla. En mi caso, yo lo estoy haciendo hace algún tiempo, hace poquito tiempo, aproximadamente 2 años, pero me ha funcionado y me ha servido muchísimo. Y estoy segura que todavía faltan muchas cosas más. Todo esto está relacionado con esos hábitos y ese estilo de vida que créanme que es proponérnoslo y es aprenderlo y hacerlo hábito, repetirlo constantemente para que se vuelva hábito en nuestra vida. Ese autocuidado que va de la mano de todo lo que hemos hablado, definitivamente
Por ejemplo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo es nuestro templo, es lo único que tenemos, es lo único que nos va a bañar desde que nacemos hasta que terminen nuestros días. Y si nosotros no lo cuidamos, si nosotros no lo protegemos, o sea, ¿quién más lo va a hacer otros? Y sí, señora Maglene, volver a lo natural, empezar desde ahí, desde las raíces de lo que está a nuestro alrededor, que todavía se puede. A veces creemos que es muy difícil. Y miren, si miramos esta pirámide de bienestar, miren lo que está por allá al final, ¿no? Lo que ya no depende de nosotros, que es ese cuidado médico proactivo. Todo lo demás depende de cada uno de nosotros. Y si nosotros solamente tenemos ese cuidado médico proactivo cuando de verdad nuestra salud lo amerita, ya tenemos demasiadas cosas solucionadas en nuestra vida. Por supuesto que tenemos que acudir al cuidado médico proactivo, pero que sea lo último que esté ya en nuestra pirámide de bienestar. Y por supuesto que está relacionado con este cuidado de salud. Entonces, a mí me encanta esta pirámide de bienestar y yo espero que ustedes también la tengan en cuenta para su estilo y calidad de vida. Bueno, buenas noches para todos. Otra vez dándole espacio a estos temas de salud y de bienestar para compartir. Seguimos en este caso con el concepto de metabolismo y bueno, ya Cris nos hizo una breve introducción de qué engloba el término y ahora puntualmente les quiero hablar de una relación importante que tiene o que el impacto que tiene la salud metabólica en retrasar el envejecimiento biológico. Claramente es un proceso que todos vamos a tener en cuenta, ¿no? Pero el hecho de cómo llegar a envejecer o a qué ritmo envejecemos va a estar determinado directa o indirectamente por esa salud metabólica. Tenemos herramientas para de pronto poder frenar ese envejecimiento biológico, sino años casualmente llenos de vida, ¿no? Entonces, ese envejecimiento, ¿por qué lo relacionamos con el metabolismo? Porque recordemos que el metabolismo engloba muchas reacciones, sí, pero también son decisiones que están en nuestras manos, como Ana ya lo mencionó en, digamos, nuestra cotidianidad, así vamos a envejecer. Es importante que envejecer no quede de concepto de que es deterioro. Podemos llegar a envejecer sin enfermedad, pero va de la mano de qué tanto le dediquemos a un adecuado metabolismo para lograr este fin o esta meta. Entonces, va a depender de qué, de la forma en cómo vivimos, de lo que comemos, de cómo comemos, de lo que pensamos y, por supuesto, no somos seres que están aislados de un entorno. Entonces, claramente todo nuestro ambiente influye en nosotros de buena o mala manera. Entonces, todo este conjunto de factores van a determinar nuestra salud metabólica y por tanto ese proceso de envejecimiento biológico. Entonces, la imagen de pronto es un poquito explícita y digamos que toda esa energía que nosotros obtenemos para nuestros procesos metabólicos va a estar determinada de qué comemos. Entonces, de la calidad de esos alimentos que introduzcamos en nuestra boca, veámoslo como información que le ponemos a nuestro cuerpo, va a depender pues la calidad de esos procesos que tengamos y por tanto a dónde nos van a llevar, ¿no? Entonces, importante que sí vamos a envejecer, que es un proceso totalmente normal, pero que dependiendo de esa salud metabólica va a determinar si es un envejecimiento con deterioro o simplemente un envejecimiento absolutamente normal. Entonces es importante, asusta el envejecer porque relacionamos con tomar medicamentos 10 en un día, con tener limitación funcional, con tener dolor, y realmente eso de pronto es el resultado de tener un mal metabolismo previamente. Sí, fíjate que a veces decimos, aquí decimos que impide vivir saludable. Y traigo este tema porque luego de lo que tú nos cuentas, ¿no? Yo me he encontrado con muchas personas que cuando hablamos de este tema de ser saludable, de tener un estilo de vida saludable, me dicen que son muy saludables. No es que yo soy muy saludable porque yo nunca me enfermo.
porque relacionamos las enfermedades ya pues establecidas como que eso es no vivir saludable, pero de resto yo estoy bien. Entonces, me gustaría que los que estamos aquí pues comentemos en el chat, aprovechemos de tildar las cosas que pueden ser un indicador de que realmente no estamos saludables. Uno de los indicadores es la falta de energía. ¿Cómo está tu energía a lo largo del día? ¿Eres de las personas que te levantas y tienes una energía maravillosa, pero después como a las 11 de la mañana ya te quieres acostar a dormir o en la tarde ya no puedes hacer nada? O sea, ¿cómo está tu energía en el transcurso del día? ¿O eres una persona que tiene energía todo el día hasta que ya toca descansar? El control del peso. Cuando hablamos del control, no solo hablamos de tener sobrepeso, obesidad, también hablamos de estas personas que son demasiado delgadas, que tienen un peso que no es saludable. Entonces, también analiza tu cuerpo. ¿Estás bien con tu peso? ¿Es tu peso ideal? También el estado de ánimo. Cuando hablamos del estado de ánimo y lo hablamos en los encuentros anteriores, hablamos de cómo nos afecta a nosotros cualquier situación a nuestro estado de ánimo. Y es normal que tengamos estado de ánimo diferente. Lo que no es normal o no es saludable es que todos los días tengamos esos cambios de estado de ánimo bruscos y que no entendamos de dónde vienen. Entonces, vayamos chequeando en nuestro día a día si se presentan estos indicadores. Descansar, lo que hablamos en nuestro encuentro de hace 2 semanas, que hablamos de si estamos descansando o no. Realmente cuando estamos durmiendo estamos descansando. Analízate si eso está pasando en ti. Tu capacidad de tus actividades, de tu concentración, ¿está sucediendo bien o te cuesta concentrarte en algo específico porque te agobia un poco el estrés, que ya es como que la explosión de todas estas cosas? Entonces, no es que esto nunca pueda pasar, pero en ti es común y todos los días vives todos esos indicadores o por lo menos tres de ellos. Si eso es así, estás afectando, tu metabolismo está afectado. Entonces sí hay que cuidarlo. Aunque tú creas que estás completamente saludable, todos estos son indicativos de que no lo estás. Son los obstáculos de la salud metabólica. Entonces tú nos puedes ilustrar un poquito con estos términos, ¿no? Listo, entonces, para aclarar un poquito estos términos que vemos acá, que es como el fundamento de esa salud metabólica de las cuales estábamos hablando al inicio, am, las células grasas en maduración. Entonces, para ser más clara con este tema, esas células grasas pequeñitas que están pronto como en proceso de crecimiento, por lo tanto van a necesitar alimento, pero un gran, digamos, alimento sustrato para ellas va a ser el azúcar. Entonces, debido a que básicamente la encontramos ahora en gran parte de los alimentos que consumimos, pues eso de alto consumo de azúcar en nuestro día a día lo que va a hacer es alimentar esas células grasas que eventualmente van a ir creciendo y van a ir formando cada vez más un tejido amplio y dependiendo de la localización de esa grasa, precisamente vamos a ir logrando ver cómo aparece la enfermedad. Por ejemplo, la grasa que se acumula en la circunferencia del abdomen de hombre y mujer, ya dependiendo de cuánto mida esa circunferencia, ahí podemos tener un puntico o un criterio para lo que más adelante vamos a ver que se conforma en el síndrome metabólico. O en su defecto, la grasa visceral, que es la grasa que recubre nuestros órganos, nuestras vísceras, que para nada es saludable. Ahí vamos viendo cómo alimentar de mala manera esas células lo que hace es aumentar su crecimiento y ya corresponder como tal a un crecimiento anormal en esa y acumulación en esos órganos. Esto también va ligado a los picos de azúcar en sangre. Cada vez que ingerimos alimento, vamos a generar un pico de azúcar, se aumenta nuestra glicemia, es decir, nuestro azúcar en sangre. Y bueno, tenemos como un salvavidas que es la insulina, que es la hormona que está encargada de liberarse para bajar ese azúcar. Pero entonces, relacionándolo con el tema anterior, ya tenemos unas células que hemos mal alimentado de azúcar, que son las células grasas, han ido creciendo, se han ido acumulando. Entonces, cuando esa insulina, a pesar de que tal vez la estemos produciendo en una cantidad normal,
quiera actuar, pues va a encontrar esa barrera, ¿no? Ya va a encontrar mucha grasa rodeando a ese órgano y entrar va a ser mucho más difícil. Entonces, esos picos de azúcar cada vez más elevados y más lentamente se van a bajar, claramente dando paso a síndromes metabólicos, en este caso, otro derivado de este gran síndrome, la diabetes o estados prediabéticos, donde apenas empezamos a ser resistentes a la insulina. Todo este proceso, digamos, va a afectar lo que yo diría que es básicamente la unidad funcional de todos nosotros y es la integridad celular. Acordémonos que la célula es lo más microscópico y lo más sencillito, por decirlo así, de todo nuestro organismo, pero básicamente es la unidad sobre la cual se basa toda la formación de lo que son los órganos, los tejidos, los sistemas, etcétera. Entonces, si ya tenemos afectación en las dos primeras situaciones, obviamente la célula en su actuar, en su pensar y en sus procesos ya va a estar afectada. Entonces, la célula claramente piensa, establece de pronto reacciones y demás para poder, digamos, llevar estos procesos metabólicos, pero si la información que recibe proviene, por ejemplo, de una mala alimentación, de pensamientos pesimistas, de un mal descanso, de un mal estado de ánimo, etcétera, pues obviamente no está teniendo un buen sustrato para actuar y es de pronto donde se toma malas decisiones a nivel celular. Entonces, de pronto ya no es una célula que va a conformar un órgano o que va a fortalecer pronto un esté fallando, sino que de pronto va a multiplicarse de una manera anormal, aberrante, y de pronto da paso a una célula maligna o a una formación de tejido maligno, solamente por darle mala información a esa célula. Entonces, es importante que todo lo anterior va a afectar ese organismo tan chiquitito que eventualmente es nuestro todo, ¿no? Y el último paso, realmente, o el último criterio que tenemos en cuenta que afecta directamente la salud metabólica es la suplementación inferior. De hecho, ese término inferior es como un poquito benévolo, porque realmente hoy en día asumimos que la alimentación o que la nutrición que tenemos nos suple de todo eso que requerimos, oligoelementos, minerales, etcétera. Entonces yo diría que más que una suplementación inferior es una suplementación totalmente insuficiente. No tenemos en este caso como la conciencia de que a temprana edad necesitamos suplementarnos porque tristemente no tenemos una actualidad de pronto de que la industria nos ofrezca realmente nutrientes en los alimentos que ingerimos. Entonces, casi que asumimos que porque comemos medianamente bien, los que tenemos ciertamente buenos hábitos, ya tenemos todos los requerimientos cubiertos y resulta que estamos cada vez más lejos de esa realidad. Precisamente porque ya esos alimentos, los vegetales, las frutas, todos los cultivos realmente ya están intervenidos por pesticidas, están genéticamente modificados, está pues su proceso muy como a pronto, cultivos más pronto, entonces ahí no hay la cantidad de nutrientes que tal vez sabe la alimentación antigua, ¿no? Entonces cada vez más es necesario y casi que es una condición tener una suplementación desde prácticamente que empezamos a vivir, ¿no? No dejarlo para el adulto mayor que ya de pronto marcadas, que realmente siempre las ha tenido, pero de pronto se hicieron más acentuadas en esa edad mayor. Entonces, esa suplementación es indispensable y claramente debe comenzar a la par de cambiar esos hábitos, ¿no? Entonces, yo creo que todo este conjunto de situaciones son los obstáculos para tener una adecuada salud y, por tanto, tener un envejecimiento al ritmo adecuado y obviamente que no venga acompañado de un deterioro funcional de todas nuestras actividades del día a día, ¿no? Entonces es importante de pronto tomar buenas decisiones para que obviamente este proceso se lleve a cabo de la mejor manera. Claro que sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, Mariale, y qué excelente que lo digas porque está pasando con nuestros niños también. Entonces a veces a ellos también los dejamos de lado en todo este proceso y si empezamos por ellos estaríamos solucionando un problema futuro. Y como diría mi abuelita, ¿no? Eso no sale ahora, todas esas cosas salen después. Y bueno, vamos al síndrome metabólico y fue para mí un poquito complicado inicialmente entenderlo, pero yo quiero explicar cómo yo lo entendí para que sea muy fácil, para que luego pues nos ayudes a entenderlo un poquito mejor.
todo lo que nosotros nos comemos o los alimentos ya que tú decías, nuestro cuerpo los convierte en energía. Es la energía que necesitamos para nuestro diario vivir, para nuestras actividades diarias. El síndrome metabólico es cuando no pasa así de esa manera o cuando hay dificultades en este proceso, cuando mi cuerpo no está convirtiendo en energía esos alimentos y ya sea por lo que tú decías también, porque no es suficiente esa suplementación, entonces ahí es donde está el síndrome metabólico. Sí, Ana, tal cual. En este caso, retomando el concepto de metabolismo, ya sabemos que son vías, reacciones químicas que pues se cumplen de pronto en cada parte de nuestro cuerpo que dan como resultado obtener esa energía necesaria para todos los procesos que desarrollamos en el día a día, ¿no? Entonces, claramente, con toda esta información que ya hemos venido tratando hasta ahora, se definen como unos criterios de pronto que en la imagen podemos observar. Lo que les comentaba al inicio, le damos mala alimentación a esa célula grasa, crece de manera desproporcionada, se ubica en una zona inadecuada, entonces ya tenemos un primer criterio para síndrome metabólico y es la obesidad abdominal. Entonces, cuando tenemos un abdomen prominente en el hombre o en la mujer, dependiendo de la medida de cada uno, que son criterios ya establecidos, vamos a tener un primer factor. Puede que el resto no los tengamos, pero eventualmente ya la obesidad abdominal es un riesgo para decir, puedo estar ya encasillado en un síndrome metabólico. Por supuesto, esto está relacionado con un mayor riesgo cardiovascular y entonces damos paso de pronto a otra de las entidades que conforma el síndrome metabólico, la hipertensión. En este caso es importante también saber que hay un componente genético importante, de pronto lo que decía Ana en la pirámide, hay cosas que claramente nosotras podemos tratar y de pronto cambiarle ese rumbo y son los estilos de vida, son factores que son modificables. Pues desafortunadamente la herencia no la podemos modificar y si tenemos una herencia, pues en primero o segundo grado de hipertensión es probable que tengamos un factor adicional, lo que no quiere decir que necesariamente debamos enfermar. Entonces ya eso es otro término que de pronto esperamos tocar en otros encuentros, pero la epigenética o el cambio que le vamos a dar a ese factor que heredamos es lo que posiblemente nos haga enfermar o no. Entonces ahí están los estilos de vida que podemos nosotros modificar. La resistencia a la insulina, pues ya la comentamos también. Si tenemos esa grasita mal ubicada, eventualmente, a pesar de que haya una buena producción de esta hormona, pues simplemente vamos a ser resistentes a ella y ahí vamos dando paso a otra de las entidades que conforman el síndrome metabólico, que es la diabetes. Por supuesto que el hígado aquí es un órgano indispensable, entonces una mala salud hepática a raíz de todo esto va a generarnos un aumento en los triglicéridos y adicionalmente el descenso en el colesterol HDL, que el HDL es el colesterol bueno, es decir, ese colesterol que nos protege de pronto de salud cardiovascular. Cuando lo tenemos disminuido, porque lo que prevalece es el colesterol malo, pues obviamente ese desequilibrio también nos da un factor adicional. Podemos tener de pronto personas con todos los factores y diariamente vemos que tienen todos los criterios, pero uno solito no nos exime de ya estar encasillados como pacientes con síndrome metabólico y por supuesto que el más mínimo de ellos ya implica que tenemos que hacer una intervención para evitar enfermar más de la cuenta, ¿no? A eso de pronto se refiere el síndrome metabólico y realmente son cosas que vemos en nuestro día a día y que está en nuestras manos impactar y que por fortuna no es que sean irreversibles. Por supuesto que la idea es prevenir para no llegar hasta allá. Son reversibles de la forma en que seamos conscientes de que ya tenemos una alteración y que podemos tratarla, pero pues la idea es que ojalá la tratemos antes de que ocurra, ¿no? Ese sería como el mensaje de esto. Bueno, entonces, como para aterrizarnos un poquito más de pronto de todas estas herramientas que hemos venido compartiendo, de pronto esta mezcla que contamos de pronto con ella acá en doTERRA para poder apoyar todos estos procesos metabólicos es el MetaPower. No sé si de pronto alguno de ustedes haya tenido alguna experiencia con el MetaPower. Realmente es una mezcla que ya está constituida, ya viene como patentada y los aceites de pronto que se utilizaron para crearla están establecidos porque cada uno tiene un valor importante y una función que cumplir. Entonces, son 5 aceites que en este caso conforman esta mezcla, que es el limón, la toronja, la menta,
la canela y el jengibre. De hecho, aisladamente tenemos dos estudios que apoyan el efecto que tiene, por ejemplo, la canela como antidiabético, tanto para la persona que ya enfermó y quiere controlar sus niveles como para la persona que quiere prevenir. La toronja y el limón al ser cítricos, digamos que nos calman también un poco esa sensación de antojos y eventualmente pues son, digamos, un apoyo importante en el metabolismo de las grasas. Entonces, en general, esta mezcla absolutamente bien diseñada, de pronto bien pensado, cada componente puede ser un aliado muy importante, sobre todo porque sabemos que ya tenemos ciertos procesos alterados y sumémosle de pronto la ansiedad que nos entra por comer o por de pronto eh, no simplemente como desembocar ahí una ansiedad, entonces nos va a controlar mucho ese reflejo, que pues en muchos de los casos es casi que lo único que nos lleva a enfermar, ¿no? Entonces, pues teniendo en cuenta que nos va a servir de pronto para esos procesos apoyar el metabolismo de las grasas, para promover una buena digestión, personas que claramente empiezan a tener mala tolerancia a algunas comidas para disminuir esa ansiedad por comer o ese apetito así como desaforado y también para tener una protección celular. Ya sabemos que hemos mencionado la célula como nuestra unidad funcional, entonces brindarle protección va a garantizar que los procesos metabólicos se den de mejor forma. Em, es, digamos, como la mejor excusa para empezar a tomar agua, que claramente a veces se nos dificulta mucho llegar a ese tope de pronto de consumo diario. Entonces, 6 a 7 goticas diarias de pronto en un frasquito con agua que podamos consumir durante el día, que quizá no vamos a sentir que lo estamos consumiendo, le va a aportar un sabor agradable y adicionalmente vamos a obligarnos casi a tomar agua, pero con una mezcla que claramente también está aportándole a esos procesos, ¿no? Entonces puede ser un muy buen aliado. Básicamente no tendría de pronto como una contraindicación, adelantándome a personas que puedan pensar, bueno, yo sufro de hipertensión, yo sufro de diabetes o tengo una condición que tal vez me pueda privar de tomarlo y realmente no. Al contrario, todos los componentes que están incluidos en la mezcla tienen un apoyo específico para controlar estas condiciones, aparte pues de que la medicación se debe seguir tomando y que los hábitos pues tienen que ir de la mano de ir mejorando, pero realmente no hay como algo claro que nos prive de poderlo incluir en nuestro día a día y va a ser una gran herramienta. Muchísimas gracias, doctora. Mire, qué diferencia es cuando tú nos explicas específicamente los componentes de cada producto y cómo actúa en nuestro cuerpo. Este Claro. sistema MetaPower es una maravilla porque cuando hablamos específicamente del aceite, es ese frasquito que tenemos ahí de 15 ml, que es la concentración de esos aceites escogidos para eso. Pero como ven, hay varias presentaciones. Entonces, todas estas presentaciones, si nosotros las obtenemos juntas, se llama sistema MetaPower. Entonces, entre esas hay chiclets para la ansiedad de comer, que tú te puedes comer a lo largo del día. Hay perlitas que te ayudan a ese tema de la ansiedad y te ayudan a sustituir el aceite, por decir, en ciertos momentos que no podemos tomar el aceite, nos tomamos una perlita y también están las cápsulas que tienen un componente adicional a este sistema MetaPower que habla del metabolismo, que debemos recordar que no solo estamos hablando del peso, sino que estamos hablando de todo lo que funciona en nuestro cuerpo. Esto no es un sistema para rebajar. No, es un sistema para que nuestro metabolismo funcione de la mejor manera. Esos sobrecitos naranjas que vemos ahí son unos sobrecitos que son de colágeno. ¿Para qué? Para que a lo largo de que vamos haciendo este proceso de mejorar nuestro metabolismo, vayamos nutriéndonos con el colágeno que muchas veces o que siempre vamos perdiendo con el tiempo y esto nos ayuda a recuperarlo. Este sistema es espectacular, pero como dijo Mariale, usando el aceite 3 veces al día, 2 gotitas en un vasito con agua, puedes acompañar tu alimentación y ayudar a tu metabolismo a funcionar de una manera correcta.
Así que, bueno, Mariale, te agradezco mucho todo lo que nos has enseñado en este sentido. Yo sé que tienes por ahí un compromiso, entonces qué bueno que te dio tiempo de compartir todos tus conocimientos. Y quería también mostrarles dos aceites de los cuales yo tengo una experiencia espectacular, que son aceites que me han ayudado a mí en el metabolismo y me ayudaron a primero tomar más agua, ¿no? Porque no estaba acostumbrada a tomar agua. De hecho, pues tomarme un vaso, eso costaba muchísimo. Y como quise empezar a cuidarme, pues empecé a usar aceites esenciales. El limón es un gran desintoxicador, nos ayuda a mantenernos limpios, ya sea nosotros, nuestro organismo, como el ambiente. Lo podemos colocar también de forma aromática y limpia el ambiente, huele delicioso. También podemos limpiar superficies, él desinfecta y limpia. Pero imagínense tomarse eso, yo me lo tomo en ayunas con agua y eso me ha ayudado primero a comenzar con una energía diferente el día y segundo a mantenerme desintoxicada. Luego les hablo de la toronja. La toronja es un aceite maravilloso. Estos dos aceites también están incluidos en el Metapower, pero a mí me gusta usarlos adicional. O sea, yo me tomo el Metapower, pero también adicional al Metapower me tomo estos dos por separado. La toronja es un aceite espectacular que de hecho existe un estudio donde se estableció todos los beneficios que tiene la toronja en nuestro organismo. Cuando hablamos de ansiedad, esa ansiedad que decimos, y tengo ansiedad de comer, es esa ansiedad de antojos que sabemos que no es hambre, no es hambre, es que queremos estar picando. Bueno, yo sufro de eso, yo puedo estar comiendo todo el día. Entonces me ha ayudado muchísimo con ese tema, además de que internamente, y está comprobado, te ayuda a liberar el cuerpo de grasas. Vas botando la grasa poco a poco si acostumbras a usar la toronja en el transcurso del día. Yo lo tomo con cada vaso de agua que me tomo. Tomo unas gotitas de toronja y además de que el aroma y el sabor es delicioso, siento que mi cuerpo va cambiando y de hecho lo he comprobado cada tanto tiempo, desde que yo empecé a hacer ejercicios en el gimnasio, ahí hay un médico que te va controlando como que cómo va tu mejora pues en el transcurso del tiempo. Y cuando fui, que empecé a usar los aceites, cuando fui la segunda vez, me preguntó, el médico me dijo, pero tú qué estás haciendo diferente porque estás perdiendo grasa visceral y eso no es con ejercicio, eso es por algo que estás consumiendo. Entonces, yo ni sabía lo que era eso. Resulta que esa grasita que tenemos internamente. Entonces, ¿por qué? Porque estamos usando esos aceites esenciales que poco a poco y día a día van botando esa grasa que no necesitamos y es algo positivo. Entonces, ese porcentaje de grasa me fue cambiando. Claro, estoy haciendo ejercicios, pero hay cosas que no dependen específicamente del ejercicio, sino también de lo que consumimos. Así que estos dos aceites para mí han sido una experiencia maravillosa y los recomiendo a todas las personas que me dicen que quieren comenzar a cuidarse de forma interna y a controlar su metabolismo. Bueno, la verdad es que yo estoy emocionada cada vez que hablo con la doctora Mariale porque tiene una forma tan bonita de explicarnos las cosas y que la podemos entender mucho más fácil. Entonces, pues de verdad que es un tema bien importante. Yo les insisto, hay que definitivamente empezar a conocernos a nosotros mismos y sobre todo empezar a controlar lo que podemos controlar. Y me gusta mucho eh, que la doctora siga aquí con nosotros a pesar de que tiene que irse, porque hay un último tema que me gustaría que ella rápidamente nos explicara, que es que hay unos componentes, ¿no? Que el metabolismo, ya hablábamos, que depende mucho de nosotros y de nuestros hábitos y estilos de vida, pero hay otros componentes que no dependen de nosotros, como el genético, el ambiental y bueno, y los hábitos que sí dependen de nosotros, pero ¿qué pasa entonces con estos genéticos y estos ambientales? ¿Cómo podríamos
o cómo la doctora Mariale nos puede ubicar en ellos para que sea más fácil el proceso antes de que te vayas, doctora, por favor. No, pues me parece importante este tema porque lo que les decía cuando estábamos hablando de los factores hereditarios en hipertensión, en diabetes, la genética es algo que claramente sí, heredamos un factor de nuestros padres, abuelos, etcétera, pero que hoy en día se sabe que, y ha sido un motivo de estudio cada vez más profundo, porque casi que en un tiempo atrás era como, ok, mis padres fueron hipertensos, yo voy a ser hipertensa, haga lo que haga, y hoy se sabe que no es tan así. Entonces, importante que efectivamente, pues hay un factor que no podemos modificar, pero que precisamente haciéndoles alusión al término que les mencionaba antes, que podemos desglosar en otro momento como más específico, que se llama epigenética, que es todo lo que nos rodea, que nos puede ayudar a vencer, por decirlo así, o a bajarle un poquito esa carga genética que no necesariamente implique obtener la enfermedad simplemente porque ya heredamos el factor. Y de hecho lo que heredamos posiblemente es la posibilidad de no la condición como tal. Hay personas que tienen un componente de cáncer en su familia de una historia absolutamente constante, papá, mamá, abuelos, bisabuelos, etcétera, y son personas que sorprendentemente llevan una vida tan saludable, con una epigenética favorable y con un factor ambiental que a pesar de que es tóxico actualmente en muchas como formas de verlo, no enferman y todo lo contrario, personas que no tienen absolutamente ningún factor hereditario hacen por primera vez un cáncer o por primera vez generan una diabetes cuando en su familia no hay historial de. Entonces el factor genético es importante y es como un switch, yo siempre le digo a mis pacientes, como el switch de encender y apagar. Lo heredamos, por supuesto, pero el encendido o el apagado claramente hoy se sabe que está determinado por esa epigenética, que es lo que yo hago para encender o apagar ese switch. Entonces, sí hay mucho por hacer ahí, claramente más que nos corresponde a nosotros modificar, que sí puede impactar ese factor genético y no como el concepto de antes, que era como que lo heredamos y simplemente lo vamos a desarrollar. Entonces, eso genera en nosotros como más responsabilidad porque los alimentos que incluyamos, las rutinas de ejercicios que decidamos hacer, los pensamientos que tengamos, el día a día de la gente de la que nos rodeemos, que meditemos o no, que estemos inmersos en un medio ambiente de solo estrés o de pronto de poder modular estas situaciones, sí va a cambiar esa genética y realmente es algo que ya por estudio se sabe y que por evidencia científica se ha comprobado que sí esa epigenética va a influir en encender o apagar esos genes que heredamos de nuestra familia, ¿no? Entonces sí, ya hay como más compromiso con todos estos estudios que se han generado y ya nos incluyen más a nosotros como responsables de nuestra propia salud. Entonces sí, es de pronto como un concepto que quería que tuviéramos claros porque tenemos que hacernos dueños de nuestra propia salud y eventualmente hacer más por ella. Por supuesto que hay factores que sí o sí de pronto se van a manifestar, pero que cada vez más tenemos la posibilidad de pronto de no enfermar si juntamos todos estos factores protectores y esta prevención de pronto que debemos hacer con más frecuencia. Excelente, doctora. Muchas gracias. De verdad, valoramos muchísimo este proceso porque de verdad que contigo aquí junto a nosotros se hace más bonito y más interesante. Gracias Gracias. por acompañarnos.